Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Qué gozo, hermanos, es volvernos a encontrar en estas mañanas de oración. Agradecemos a Dios por la misericordia tan grande que ha tenido con nosotros, en permitirnos esta mañana una vez más volver a levantarnos, ver a nuestros familiares, escucharlos, saber que están vivos, saber que tenemos una oportunidad más para arrepentirnos y para agradecer a Dios por esa gracia tan maravillosa que solamente nuestro Señor nos puede dar. Hermanos, muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien, y si no han amanecido bien, pues esta mañana oraremos para que Dios les fortalezca, les dé la salud, les dé la vida conforme a su voluntad. Y en el día de hoy, hermanos, podamos seguir sirviendo al Señor. Que en el día de hoy podamos seguir adorando a Cristo. Que en el día de hoy nuestros dones y nuestros talentos, los cuales Dios ha provisto por gracia, los podamos seguir usando para su gloria y para su honra. Recuerda, hermano, que el catecismo de Spurgeon, en su primera pregunta, nos recuerda que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para el Señor, hermanos. Y estoy parafraseando. Todas las cosas, hermanos, debemos hacerla para la gloria de Dios. Todo. Cualquier cosa. Entonces, hermanos, debemos meditar en esta mañana y en este nuevo día, en este segundo día de esta semana, si lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo realmente glorifica el nombre de Dios. Muy bien, hermanos, la oración, hermanos. Seguimos hablando de la oración. Siempre será importante recordar la oración. Siempre será importante entender y que nos recuerden que la oración hace parte de nuestra vida. Como cristianos debemos orar en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Como cristianos debemos darle gracias al Señor por todo, incluyendo por la maldad que el Señor permite que suceda. Aún por eso debemos agradecer a Dios, y a veces no lo hacemos, se nos olvida. Solamente oramos por cosas buenas, pero también les recuerdo que Dios nos llama a orar también por la maldad y por aquellas cosas que de pronto no son buenas, pero que hacen parte de su voluntad. Muy bien, hermanos, el texto bíblico que en esta mañana estaremos usando, Dios mediante, es Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. El apóstol Juan escribe lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y me gustaría que usted subrayara al Padre, esas dos palabras, al Padre, lo haré para que el Padre, nuevamente, sea glorificado en el Hijo. Oramos en cualquier nombre, o según la Escritura, nuestra oración debe ir dirigida a quién y en el nombre de quién. Estas serán las preguntas que responderemos en el día de hoy. Hermanos, debemos, vuelvo y repito, orar en todo tiempo y en todo lugar. Pero al hacerlo correctamente, es decir, conforme a lo que el Señor ha establecido en la oración. No podemos orar conforme a nuestros sentimientos, conforme a lo que pensamos que está bien, conforme a lo que creemos que puede ser una oración. No, hermanos, debemos orar conforme el Señor lo ha designado y lo ha trazado en su palabra. El día viernes, si usted se acuerda, enseñamos aspectos a considerar sobre la oración y vimos la parte B. La oración bíblica no debe incluir intentos para manipular a Dios. Y dijimos
el día viernes, hermanos, que ninguna oración puede ser dirigida a Dios para manipularlo. No decretamos, no ordenamos, ni mucho menos le obligamos a Dios a hacer algo que no esté en su infinita y perfecta voluntad. Simplemente, hermanos, confiamos en el Señor después de haber orado y sabemos que el Señor tiene todas las cosas en control. Y vimos también, hermanos, aplicaciones finales. El día de hoy, hermanos, entonces, quiero enseñar lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver la tercera parte de aspectos a considerar sobre la oración. Y en el día de hoy estaremos viendo cuatro puntos. En primer lugar, nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, estaremos viendo la oración en el nombre de Jesús busca la voluntad divina y el sometimiento de su autoridad. La oración en el nombre de Jesús busca la voluntad divina y el sometimiento hacia su autoridad. Responderemos la pregunta, ¿debemos orar al Espíritu Santo? Y también responderemos la pregunta, ¿qué es orar en el Espíritu? Y veremos finalmente aplicaciones finales. Entonces, hermanos, aprendamos el día de hoy acerca de la oración. Aspectos a considerar sobre la oración, parte C. Hermanos, podemos ver en diferentes, abro comillas, religiones o sectas, la emancipación por las Sagradas Escrituras en cuanto a la verdad sobre la oración. Y quiero tomar como ejemplo en esta mañana a la Iglesia de Roma. Esta enseña a sus adeptos o a aquellos seguidores a orar en el nombre de la Virgen María, en el nombre del Divino Niño, en el nombre de San Pedro, de San Pablo, y así también a diferentes personas que ya fallecieron y fueron canonizados, porque hicieron, según ellos, algún milagro, creyendo así que estos aparentemente están en el cielo y desde allí tienen el poder de hacer milagros. Entonces, hermanos, ellos citan, por ejemplo, Santa Helenita, San Epifanio, la Virgen del Carmen, San Gregorio, entre otros. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué enseña las Sagradas Escrituras? Bueno, las Sagradas Escrituras enseñan tácitamente que nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros, cuando oramos, debemos entender lo que el Señor nos ha enseñado, que la oración debe ser dirigida al Padre en primer lugar, en el nombre del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Así deberíamos orar, hermanos. Así debería ser nuestra oración constante. Ahora, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted nota, el Señor ordena que oremos en nuestro aposento, con la puerta cerrada, pero que debemos orar ¿a quién? A nuestro Padre. Y nuestro Padre, que nos ve en lo secreto, nos recompensará. Juan capítulo 16, versículo 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Nuevamente, nuestro amado y buen Señor Jesús nos dirige
que en primer lugar nuestra oración debe ser, eh, debe ser al Padre en primer lugar. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, mire lo que dice, Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 17. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo nuevamente dirige a que la oración sea al Padre de la gloria, en el nombre del Señor. Efesios, 2 capítulos más adelante, Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos tan solo son 4 versículos. Por supuesto los leo porque sé que el tiempo nos da para leer 4 o 5 versículos. Pero la Biblia está llena de la expresión ir al Padre, orar al Padre. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando escribe a los hermanos en Éfeso, según Hechos 28, del 16 al 31. Entonces, hermanos, lo primero que en esta mañana quiero destacar es que nuestra oración, vuelvo y repito, debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. En segundo lugar, hermanos, la oración en el nombre de Jesús busca la voluntad divina y el sometimiento hacia su autoridad. Vuelvo y le repito, la oración en el nombre de Jesús busca la voluntad divina y el sometimiento a su autoridad. En Juan capítulo 14, versículo 13, que es nuestro texto inicial, el Señor dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, en las cartas juaninas, Juan dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, no sin antes, hermanos, afirmar lo siguiente. Cuando nosotros oramos como creyentes en el entendimiento claro de la oración, debemos entender que cada vez que oramos en el nombre de Jesús, lo que realmente estamos diciendo es que la voluntad divina de Dios se hace conforme a la palabra y que evidentemente Jesús mismo se sometió al Padre. Hay un sometimiento de Jesús al Padre, hermanos. Y cuando hablamos en términos de la Trinidad, usted puede notar que ninguno hace parte, o mejor, ninguno anda suelto. No, hay una unidad perfecta, un complemento maravilloso en la Trinidad. Entonces la oración en el nombre de Jesús sencillamente busca la voluntad divina, número 1, y segundo, el sometimiento hacia su autoridad, es decir, a la del Padre. Ahora sí, hermanos, veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva, por ejemplo, oró por la selección de líderes, buscando la voluntad, buscando hacer la voluntad conforme a lo que el Señor ha determinado. Hechos capítulo 1, versículo 24, y dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva
siempre oró al Padre en el nombre del Señor, pero ellos siempre oraron para que la voluntad del Señor se hiciera y no la voluntad de ellos. Por eso ellos oraron diciendo: Señor, muestra cuál de estos dos has escogido. No dice cuál debemos escoger, no, cuál has escogido. En Hechos capítulo 6, versículo 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nótese, hermanos, que la iglesia primitiva en Hechos 1:24 oró, en Hechos 6:6 oró, y cuando vino la persecución a la iglesia del primer siglo, también oraron. Hechos capítulo 4, hermanos. Usted lo puede ver allí. Hechos capítulo 4, versículo 24 y versículo al 30. Hechos capítulo 4, del versículo 24 al versículo 30. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el versículo 24, hermanos, usted puede ver que ellos, los creyentes, oraron al Señor, alzaron unánimes la voz a Dios, orando para que el Señor les permitiera, en medio de la persecución, seguir haciendo la voluntad del Padre. En Hechos capítulo 12, versículo 5 y después versículo 12, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿A quién, hermanos? A Dios por él. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia primitiva, vuelvo y reitero, en medio de la persecución oró. Hermanos y hermanas, qué glorioso es que cuando oremos en el nombre de Jesús, entendamos que lo que hacemos realmente es buscar la voluntad divina y someternos a la autoridad. No podemos orar, hermanos, basado en nuestros sentimientos. No podemos orar basándonos en lo que a nosotros se nos ocurre o conforme a cómo está el día. No, hermanos, oramos es para glorificar al Padre en el nombre del Hijo. Oramos entendiendo, hermanos, que nos sometemos a la voluntad divina. Si el Señor, después de orar, nos concede lo que hemos orado, gloria a Dios. Pero si el Señor ve que no es bueno, gloria a Dios, hermanos. Debemos dar gracias al Señor por todo lo que pase en todo tiempo y en todo lugar. Debemos bendecir al Señor. Ahora, hermanos, permítame responder a este tercer punto y a esta primera pregunta. ¿Debemos orar al Espíritu Santo? Hermanos, quiero ser muy claro en esta respuesta. La respuesta es sí y no. Sí, porque en ocasiones solamente, y escúcheme por favor,
solamente cuando el entendimiento es claro frente al asunto del Dios Trino, pero solamente cuando realmente el asunto es claro, se puede orar al Espíritu, entendiendo que Él es Dios, pidiendo sabiduría, entendimiento, guianza, ayuda, pero vuelvo y repito, siempre y cuando tengamos claro el entendimiento sobre el Dios Trino. Si no lo tenemos claro, hermanos, podemos cometer el error de quitarle la gloria a Jesús, ¿verdad? Como hacen algunas iglesias aquí en Colombia, y solamente adorar el nombre del Espíritu Santo todo el tiempo. Hay que tener cuidado, hermanos, y recordar que el Espíritu de Dios vino con un propósito: ayudar al creyente, fortalecer al creyente, pero en ningún momento vino a quitarle la gloria a Dios, en este caso al Señor Jesucristo. Entonces, sí, siempre y cuando nuestro entendimiento sea claro, pero no porque la Biblia realmente en el Nuevo Testamento no nos muestra, y no hay, por supuesto, ninguna oración dirigida distintivamente al Espíritu Santo. No lo hay, hermanos. No encontramos a ningún discípulo de Cristo orando al Espíritu Santo. Mire, en el mismo instante de nuestro nuevo nacimiento, el Santo Espíritu viene a morar en la vida de todo creyente para que nosotros le demos al Señor Jesucristo la gloria y la honra. Entonces, hermanos, ¿debemos orar al Espíritu Santo? Conforme a la Escritura, no lo debemos hacer, porque la gloria es de Cristo. Pero, vuelvo y reitero, si realmente, hermano, el entendimiento frente a la Santísima Trinidad es claro, podemos orar al Espíritu de Dios para pedirle sabiduría, entendimiento, guianza y ayuda. Pero es que a veces, hermano, el problema es que hay hermanos que se acostumbran, ¿verdad? Se acostumbran es a orar solo al Espíritu Santo y le quitan la gloria a Cristo. Y esto, hermanos, por supuesto, es algo que no está enseñado en la palabra. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 16 al 17, y leo rápido. Juan, capítulo 14, del versículo 16 al 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Las sagradas Escrituras instan a orar en el Espíritu. Y esto es algo diferente, hermanos. Y vemos esto en tres ocasiones. En primer lugar, en Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Y quiero que escuche claramente lo que el apóstol Pablo dice. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice el Señor de la siguiente manera: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, donde dice: orando en todo tiempo, con toda súplica y oración en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nótese que una cosa es orar en el Espíritu y otra cosa es orar al Espíritu. Son dos términos diferentes. Y también usted lo puede ver en Judas 20, hermanos. Muy bien. Finalmente, hermanos, vamos a mirar qué es orar en el Espíritu. Y acabé de leer algunos versículos. ¿Qué es orar en el Espíritu? Evidentemente,
Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas angelicales. Y esto, hermanos, debe dejarse muy claro. Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas angelicales. Orar en el Espíritu no es tener nuevas revelaciones, no es hablar proféticamente, no es ver demonios en todo lado, no es revelar las nuevas lenguas. No, hermanos, esto no es orar en el Espíritu. Esto es la tergiversación de una mala teología, de una mala enseñanza. Y por eso, hermanos, es que muchas iglesias, lastimosamente, a través de sus líderes, ponen a los hermanos a hacer cosas que la Biblia no enseña. En ocasiones, hermanos, ellos piensan que orar en el Espíritu es dejar de leer la palabra, de compartir la palabra y simplemente comenzar a reírse. Esto es una blasfemia en contra del Señor. Orar en el Espíritu, hermanos, ¿qué significa? En primer lugar, orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y un ejemplo muy claro, hermanos, es que cuando estamos orando al Señor, de pronto el Espíritu de Dios nos insta en medio de la oración a orar, por ejemplo, por la necesidad de un hermano, por la necesidad de un pastor, por la necesidad de la iglesia local. Orar en el Espíritu también es orar por aquellas cosas que el Espíritu Santo nos inste a orar. Por aquellas cosas que el Espíritu Santo nos inste a orar. Orar en el Espíritu significa realmente orar en el poder del Espíritu Santo, entendiendo que Él nos guía, entendiendo que Él nos lleva a orar conforme a como el Señor Jesucristo ha determinado. Y orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad del Señor en el Espíritu. Y finalmente, orar en el Espíritu es orar conforme a lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Es por eso, hermanos, que cuando venimos al culto público, nuestra oración debe ser una oración escritural. Oramos conforme a la Escritura. Oramos conforme a lo que hemos leído, conforme a la lectura, conforme a la predicación. Oramos conforme a eso, hermanos. No oramos conforme a lo que pensamos o a lo que queremos. No, hermanos, porque estamos orando en unidad como hermanos. Entonces, en esta mañana, por ejemplo, estaremos orando al Padre en el nombre del Hijo, con la gracia del Espíritu Santo, por las necesidades de nuestros hermanos. Hermanos, aplicaciones finales para que oremos. En primer lugar, jamás olvidemos que nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, nunca lo olvide. La oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, cuando oramos en armonía con la palabra del Señor, estamos buscando la voluntad divina y el sometimiento a Cristo y a su autoridad. Hermanos, oremos y demos gracias a Dios. Voy a orar en esta mañana, hermanos, por cada uno de ustedes. De pronto no puedo ver sus nombres, pero voy a orar por cada uno de ustedes, pidiéndole al Padre que le fortalezca a usted, querido hermano, que le ayude, que le guíe y que usted pueda seguir sirviendo al Señor y que pueda levantarse todas las mañanas a orar, a clamar, a buscar al Padre para que comience el día de una manera maravillosa. Y también vamos a orar, hermanos, para que el Señor permita que otros hermanos se puedan levantar y también oren en esta mañana. Oremos, amado y buen Dios. En esta mañana, Señor amado, quiero darte gracias por todo lo que tú nos das hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos bendices. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos aprendido, Señor. Porque en esta mañana, Señor de la gloria, hemos orado en el nombre del Padre a través del Hijo Jesús.
Gracias, Señor, porque tú nos permites buscarte a ti y solamente a ti. Señor amado, gracias te doy en esta mañana por habernos dado el día de ayer un culto maravilloso. Gracias, Señor, porque hemos podido predicar, Señor, una característica más de una mujer virtuosa. Hemos podido predicar, Señor de la gloria, la tercera parte de la templanza. Y hemos visto, Señor, cómo la sexualidad, cuando no se lleva a cabo conforme a la palabra, daña matrimonios jóvenes, daña a pastores y esposa de pastores. Y gracias, Señor, por permitirme en esta mañana, junto a mis hermanos, poder orar a ti a través de tu palabra y haber en esta mañana escuchado el consejo de Dios. Quiero darte gracias por todos los hermanos, por todas las hermanas que en esta mañana se han levantado muy temprano a orar, Señor. Han mortificado su carne, han quitado el sueño por agradarte a ti. Y esto, Señor, definitivamente habla del amor tan grande y tan profundo que cada uno de nosotros tenemos por ti, Señor. No lo hacemos porque se nos obligue. No lo hacemos, Señor, porque alguien nos coloque una arma, Señor, de la gloria en nuestra cabeza. Lo hacemos porque hemos entendido, Señor, lo maravilloso que es orar. Amado Padre, bendice a mis hermanos. Donde quiera que estén, ayúdales. Fortalece, Señor. Dales la gracia. Oro, Señor, por las hermanas que hoy están levantadas orando. Oro, Señor, por alguna de ellas, Señor, si de pronto está enferma, cansada, si de pronto tiene situaciones en su hogar con sus hijitos, fortalécelos. Ayúdales, Señor. Oramos, Señor, por todos los hermanos, sin importar quién sea, Señor. Oro por cada pastor, por cada líder, para que les fortalezcas. Oramos, Dios de la gloria, para que nos ayudes y nos permitas cada mañana levantarnos a orar, a clamar a ti, Señor. Permítenos orar en el nombre del Padre, a través del Hijo, Señor, por medio de la gracia que el Espíritu Santo nos permite tener. Oh, mi Dios, cuán bueno y cuán glorioso es orar los hermanos juntos. Oh, amado y amada hermana, oro por ti para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te guarde, para que el Señor te guíe, para que el Señor te ayude. Oro a ti, querida hermana y querido hermano, para que el Señor bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos amados, de verdad, muchas gracias por haberse conectado. Sigamos orando, hermanos. Sigamos clamando a Cristo. Hoy confiamos en el Señor, que sea un día de victoria. Hoy confiamos en el Señor, que esta semana sea una semana maravillosa. No olvidemos orar por Colombia, hermanos. Oremos por nuestra nación. Mañana 20 de julio se levantarán lastimosamente muchas protestas y realmente pedimos a Dios que Dios guarde a Colombia, que Dios guarde a nuestra nación, que Dios guarde, hermanos, nuestras vidas y que Dios nos permita realmente, hermanos, estar orando en todo momento, en todo tiempo. Hermanos amados, no siendo más el día de hoy, nos encontramos el día miércoles, hermanos, entendiendo que mañana es festivo y por supuesto debemos respetar a los hermanos que quieren descansar. Hermanos amados, el Señor les bendiga, gracia y paz.